Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad de reunirnos para poder ver el consejo de su palabra, por lo cual, y sin más espera, te invito a que tomes tu Biblia y que podamos repetir nuestra declaración de fe, esta declaración poderosa y transformadora. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi familia, mi iglesia, mi ciudad, para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Gracias a Dios por esta verdad. Amén. Y bueno, mis hermanos, la enseñanza que queremos compartir con ustedes el día de hoy se encuentra ahí en la pantalla y se llama Dame una señal. Mis hermanos, ¿cuántas veces a lo largo quizá de las semanas o los días en el diario vivir nos encontramos con que aquel Goliat que vivió hace 3000 años todavía habla poderosamente palabras de destrucción, de desánimo? Ese Goliat que todavía hoy nos grita, tus hijos no se van a convertir, o que nos dice, ese matrimonio ya no tiene solución, ahí hay un divorcio inminente, o que sutilmente puede ser que nos diga, esa enfermedad es para muerte o tal vez para discapacitarte. Tiene tantas formas como él puede estar hablando. ¿Qué te puede decir? Vas a perder tu casa, vas a perder tus finanzas. Y él habla y habla. Y entonces, ¿qué sucede? ¿En qué posición nos deja? Pareciera que no hay esperanza, pareciera que no hay solución. Incluso viene a nosotros el desánimo, la depresión, porque las circunstancias parecen tan abrasadoras, tan terriblemente reales, que parece que van a hacer eso que nos están diciendo. Y más aún, mis hermanos, cuando resulta ser que tú vienes a la palabra y, por ejemplo, dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el corazón de nosotros está tan alejado de esa verdad que se ve tan separada de nosotros que no produce ningún consuelo. O Isaías 41:10, no temas, porque siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sin embargo, lo escuchas y no pasa nada. El desánimo, la depresión sigue presente, la circunstancia que nos está aplastando, ahí está. Entonces, es en ese momento, mis hermanos, cuando hemos hecho todo lo humanamente posible, que decimos, Señor, dame una señal. Tú eres especialista en cambiar nuestras condiciones y nuestra realidad y sobre todo en cambiar nuestra percepción de las cosas que tenemos enfrente. Y entonces, por ejemplo, podemos ver en el Salmo 95, los versos 1 al 7. ¿Qué dice, mis hermanos, en Reina Valera? Gracias. Escuchemos esto, mis hermanos, con todo el corazón. Dice, venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Verso 2. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Verso 3. Porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Verso 4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Verso 5. Suyo es también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid,
Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahvé, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros, pueblo de su prado y ovejas de su mano. Mis hermanos, cuando aun a pesar de las circunstancias que están alrededor de nosotros, haces un momento, Jesús dijo, entra a tu cuarto y cierra tu puerta. Haces un momento en tu día a día para alabar al Señor. Puedes tener alabanzas cristianas, puedes hacer uso de los salmos, que más que alabanzas son declaraciones proféticas de lo que Dios hizo y va a hacer. Cuando tú entonces entonas estos cánticos de reconocimiento a Dios, de decirle, Señor, tú eres el creador y el sustentador de todas las cosas, todo fue hecho por tu mano, yo mismo soy obra tuya, soy tu creación. Señor, tú diste a tu Hijo Jesucristo y gracias a ese sacrificio y ese milagro que Él hizo, de recibirme a mí, un pecador, y que Él, aun a pesar de mi condición de pecado, Él me amó hasta lo sumo y Él decidió dar su vida para que no pasara por aquello que va a pasar todo aquel que no ha creído en Jesucristo, que es la condenación eterna. Cuando tú reconoces con tus labios de manera audible quién es Dios, qué es lo que Él está haciendo, qué es lo que hizo por tu salvación y qué es lo que está haciendo hoy en tu vida, de levantarte por la mañana y de que Él sea tu primer aliento y decirle, Señor, gracias. No sé qué me depara este día, no sé si ese Goliat va a seguir hablando, pero lo que sí sé es que tú sigues siendo Dios y estás por encima de cualquier circunstancia. Y tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, como dice el Salmo 46. Ya la palabra no está tan lejana y tú sabes que lo que Él ha dicho es una promesa real y eficaz en tu vida. Pasas del momento de la depresión al momento de que, aún a pesar de que las cosas, de que la enfermedad, de que la situación con tu familia, con tus finanzas, con tus proyectos, aún siga de manera incierta, Dios, en su infinita misericordia, cuando tú lo alabas, Él trae paz a tu corazón. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Es la promesa que nos ha dado el Señor. En su infinita misericordia, entonces, mis hermanos, el Señor viene y sana nuestros corazones. ¿Por qué? Siempre, mis hermanos, que se predica el Evangelio, siempre que se habla de la palabra de Dios, siempre va a haber dos razones fundamentales que soporten esto. Uno es la evangelística, que aquellos que no conocen al Señor Todopoderoso, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La proclamación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, está ahí, para traer a los que están muertos en delitos y pecados, como tú y yo lo estuvimos alguna vez, a traerlos a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, mis hermanos, el Evangelio no solamente es para rescatar a los perdidos, sino para que aquel que ya ha venido a Jesucristo como su Salvador, crezca. Entonces es para salvación, pero también para crecimiento. Y entonces, estos primeros 7 versos que vimos en el Salmo 95 son para salvación, reconociendo ya con tu boca quién es el Señor. Pero ahora veamos los últimos versos y que empiezan desde ahí, desde el verso 7. Si oyereis hoy su voz, verso 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. 11, por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Mis hermanos, pregunta, estos versos que acabamos de leer, ¿en dónde los encontramos en el Nuevo Testamento?
¿Ya lo tienes? Efectivamente, en Hebreos capítulo 3. Entendamos entonces de lo que está hablando el Salmo 95 y lo que está hablando Hebreos 3. Es la misma cosa. Y para entenderlo, hablemos un poco del libro de Hebreos. Esa carta, de acuerdo a los eruditos, fue escrita entre el año 67 y 69 después de Cristo. Y esto tiene una serie de implicaciones. Significa, por ejemplo, que el templo todavía estaba en pie, el templo en Jerusalén, y que todavía había sacrificios. Y de esto podemos estar claramente seguros que así era, porque si tú ves el libro de Hebreos, estás viendo el libro de Levíticos. ¿Por qué? Porque habla de todos los sacrificios y de todo aquello que se tenía que hacer conforme a la ley. El libro de los Hebreos, como su nombre lo indica, está dirigido a aquellos creyentes en Cristo que eran hebreos, lo que podemos pensar que son los judíos cristianos. Pero en ese tiempo, en Jerusalén, en Israel, existía una gran persecución de parte de Roma. Entonces, la carta de los Hebreos, que de hecho es la carta magna que nos habla de la superioridad de Cristo por encima de todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, que eran la sombra de lo porvenir y la sustancia, Cristo. Entonces, el libro de los Hebreos da la certeza a los creyentes del primer siglo de lo que la obra de Cristo venía a ser la consumación de lo que todos los profetas habían hablado de él. Entonces, en la carta de los Hebreos tenemos por un lado el Antiguo Testamento como la sombra y el Nuevo Testamento como la esencia de Cristo. Y en este capítulo 3 de Hebreos, que tiene que ver con el Salmo 95, encontramos que habla de Israel. Vamos a Hebreos capítulo 3. Leamos, por ejemplo, el verso 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Está hablando de Israel en el desierto. Aquellos que habían salido de la esclavitud y que fueron aquellos que confiaron en la sangre del Cordero y que fueron librados de la muerte. Lo mismo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Entonces, el libro de los Hebreos es un libro que es totalmente cierto para los creyentes del primer siglo, para la iglesia primitiva, pero también Israel es la sombra en aquel entonces de lo que hoy es la iglesia. Por eso es que en el libro de Hebreos vas a encontrar una y otra, muchas amonestaciones que se le hacen ¿a quién? A la iglesia, a los creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque son salvos por la gracia de Dios, pero hay una tarea pendiente por hacer. Entonces, Israel en el Antiguo Testamento y hoy la iglesia, aunque son dos cosas separadas. Entonces, leámoslo, mis hermanos, si gustas ver en tu Biblia Hebreos 3 a partir del 7 y vamos a leer hasta el 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, donde me tentaron en el desierto. Vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años. Verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, verso 11, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El escritor de Hebreos nos está llevando a recordar qué fue lo que hizo Israel como una seria advertencia para nosotros, la iglesia. ¿Qué pasó con Israel? Ellos vieron el poder de Dios sobre las plagas y la destrucción que éstas tuvieron.
Israel, vio cómo el mar delante de sus ojos se abría para que ellos pasaran por en medio en seco. Israel vio cómo Dios mandaba del cielo el pan, aquel maná que les servía como alimento. Ellos vieron cómo de la roca salía el agua. Y sin embargo, ¿qué dice la Escritura en esto que acabamos de leer? Veamos Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros ninguno corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos, aun a pesar de tener todas las evidencias del poder de Dios, todas aquellas señales, optaron por dudar. Y dice que se apartaron del Dios vivo. ¿Y por qué? Sigamos leyendo en el verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Resulta ser, mis hermanos, que el pecado es sumamente eficaz en engañarnos y en desviarnos de aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Estos que salieron de Egipto, entre ellos había muchos salvos que habían creído verdaderamente en el Señor. Ejemplo de ello tenemos a Moisés, Aarón, Josué, Caleb. Había muchos que habían creído, pero muchos de ellos habían caído muertos sus cuerpos en el desierto. ¿Por qué? Por incredulidad. ¿Qué es un corazón endurecido, mis hermanos? Podemos nosotros autoevaluarnos y decir, bueno, yo, no, en mi caso yo estudio la palabra, yo hago servicio a la iglesia, El corazón endurecido, mis hermanos, es aquel que se autoevalúa conforme a sus propios estándares y por lo tanto siempre va a salir bien evaluado. El único estándar bajo el cual nos podemos evaluar eficazmente es la palabra de Dios. Entonces, una vez que fuimos salvos, desde el primer creyente que fue salvo hasta el último, el Señor nos llama a un propósito. Cuando Israel salió de Egipto, el Señor, a través de Moisés, dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y este mandato sigue siendo el mismo, no importa en qué momento vengas a Cristo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Pensemos por un momento en este micrófono. Este micrófono fue diseñado con un propósito. Recibe las ondas acústicas de la voz y tiene una conexión alámbrica o inalámbrica y se conecta con otro aparato, el cual hace una salida de la voz, reproduciéndola, amplificándola. Ese es su propósito, para eso sirve. Pero ¿qué pasa si lo utilizamos como martillo? Puede ser que tengamos éxito y podamos meter unos 2 o 3 clavos, pero eventualmente, ¿qué va a pasar con él? Va a dejar de funcionar. O tal vez lo podemos utilizar como adorno, lo pongamos como collar, va a ser un collar muy pesado. O quizá lo pongamos, por ejemplo, como un pisapapeles. Pero ninguno de esos es su propósito. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Dios, Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que siendo salvos, porque no es por las obras que somos salvos, para que nadie se gloríe, sino que una vez salvos, somos llamados a realizar aquellas obras que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo, dado que hay esa grave o gran exhortación que acabamos de oír en Hebreos? Si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ya vimos qué perverso y engañoso es nuestro corazón, que suele engañarnos de manera muy eficaz y hacernos creer que estamos haciendo la obra de Dios y sin embargo no lo estamos haciendo. ¿Qué sí es lo que deberíamos estar haciendo? Porque si seguimos leyendo, el Señor dice lo que vimos en el versículo 11, que no
entrarían en el reposo. Y toda la generación que salió de Egipto, a excepción de Josué y Caleb, no entraron en el reposo. Y entonces podríamos pensar, bueno, es que el reposo es cuando lleguemos al cielo. No, el reposo es en esta tierra. Por eso comenzamos hablando de todas aquellas cosas que aquel Goliat nos sigue hablando. Sin embargo, la paz de Jesucristo está con nosotros para hacer frente a esas cosas aquí y ahora. El reposo está aquí y ahora. Pensemos en Josué y Caleb, que ellos sí llegaron al reposo de Dios, pero si tú recuerdas el libro de Josué, no fue en baño de rosas, ni fue sin ningún problema, no, todo lo contrario. Ellos enfrentaron oposición, enfrentaron conflictos, enfrentaron problemas en medio de la nación, pero sin embargo, dos cosas tuvieron en común Josué y Caleb, que sí llegaron al reposo de Dios, y fue que dependieron y confiaron del Señor en todo momento. Entonces, ¿por qué es tan importante, mis hermanos, que guardemos en nuestro corazón esta exhortación que está haciendo el libro de Hebreos, el libro de Salmos 95? La palabra que utiliza aquí para apartarse del Dios vivo, la palabra griega apistemi, significa que Dios, cuando te salvó, Él te coloca espiritualmente en una posición donde tú vas a dar el fruto para lo cual el Señor tiene previsto para ti. Sin embargo, gracias al pecado, gracias al engaño sutil, a eso se refiere apistemi, te empieza a apartar. Y es algo tan sutil que tú no te das cuenta. Tú deberías estar acá y sin embargo el engaño del pecado te está trasladando, te está apartando del Dios vivo. Entonces, mis hermanos, esto es muy serio, porque si Jesús hubiera permitido que el pecado le engañara, no habría ido a la cruz y no habría habido redención. Si Pablo, que experimentó toda clase de vejaciones, de insultos, de formas de daño a su cuerpo, porque inclusive dice el libro de los Hechos que llegó un momento en que lo apedrearon de tal manera que pensaron que él ya estaba muerto. Pablo aguantó todas estas situaciones porque él tenía la vista de lo que estaba delante, las promesas de Dios. Y entonces, gracias a eso, es que el apóstol Pablo hizo todos estos escritos del Nuevo Testamento. Ese era su fruto, ese era el fruto de Cristo, la salvación, la escritura del Nuevo Testamento. Y mis hermanos, pregunta, ¿cuál será tu fruto? ¿Cuál será aquello de lo cual vamos a presentarnos delante del Señor? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué significa? Tú escuchas la palabra de Dios y la escuchas con todo tu corazón y con toda tu fe. E invariablemente esto exige que demos respuesta, porque de lo contrario, la insensibilidad empieza a apartarnos de lo que el Señor tiene proyectado para nosotros. Y como les decía hace un momento, comenzamos a pensar que estamos haciendo la obra del Señor y no es así. Mis hermanos, esto que estamos hablando ahorita no es que estemos diciendo que se pierde la salvación. Si el apóstol Pablo estuviera aquí, en este momento él levantaría la voz y diría en alto megenoito, de ninguna manera tal pensamiento puede atravesar por la mente. La salvación de Cristo es una y para siempre. No estamos hablando de perder la salvación, eso no ocurre. Estamos hablando de dar fruto, y fruto en abundancia. Mis hermanos, ¿qué dice Primera de Corintios, capítulo 3, versos 10 al 15, si son tan amables? Primera de Corintios 3, versos 10 al 15. Conforme Primera de Corintios 3, versos 10 al 15, gracias. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué dice el verso 13, mis hermanos? La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Qué palabras tan solemnes, mis hermanos. ¿Qué dice? Que las obras que nosotros hacemos tienen un carácter eterno y son ponderables. Algunas son como el oro, la plata. ¿Qué característica tienen esos metales? Tú los metes a fundir y con el producto del fuego se purifican. Era 99.9% puro y pasa a 99.999 de puro. Exactamente tiene que ver con nuestras obras. Vamos a presentarnos delante del Señor con obras que hicimos en su nombre y que van a ser puestas a fuego, sometidas a la prueba de fuego. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que esas van a resistir. Sin embargo, cuando nos encontramos, ¿te acuerdas de la palabra que dijimos, apistemi? Cuando nos encontramos separados de donde deberíamos estar, ¿qué es lo que estamos dando? Obras que se llaman heno, madera y hojarasca. ¿Y qué características tienen esos materiales, mis hermanos? Se queman. Vamos a llegar delante del Señor con nada. Insisto, no hay nada que se tenga que ver con que la salvación se pierde. Significa que aquello para lo que fuiste salvo es algo que tú te vas a presentar delante del Señor con un fruto específico. A un árbol de papaya no le podemos exigir que dé mangos o ciruelas. Es exactamente el mismo principio. Entonces dice ahí en 1 Corintios 3:3, se lo repetimos, la obra de cada uno será manifiesta. Mis hermanos, si han tenido la oportunidad de ver un juicio, esta palabra manifiesta, que es dokimatio, significa que todo está siendo documentado. Es como si hubiera una cámara y estuviera escribiendo todo lo que hacemos. En los juicios, los folders, los expedientes empiezan así, pequeñitos, pero conforme empieza a pasar el tiempo, los expedientes se van haciendo grandes, conforme el juicio va avanzando. Eso es documentar, significa tener todas las evidencias de lo que se está presentando en el juicio. Entonces dice en el verso 15, si la obra de alguno se quemare, ahí mismo por favor, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos, todo esto que estamos hablando? Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, verso 2. Fíjate lo que dice. Dice que somos cartas vivas, 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres. ¿Qué significa? Seas creyente o no seas creyente, las personas nos leen. Y cuánto más si somos creyentes en Jesucristo, ¿qué tipo de literatura estamos mandando al mundo? Se dice cristiano y hace esto. Es un terrible testimonio el que estamos dando. Entonces, por eso es tan importante cada vez que disponemos nuestro corazón, mis hermanos, a escuchar su voz, a responder. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero yo no escucho su voz, no tengo la claridad de si lo estoy escuchando a Él. ¿Qué dice el libro de Hebreos, capítulo 1? Dios, habiendo hablado tantas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Dios, en su infinita misericordia, no tenía por qué haberlo hecho, pero lo hizo. Nos dejó todo su consejo de manera escrita. Aquí,
Cada vez que tú pasas tiempo con la palabra, créelo, estás oyendo al Señor, al mismo Dios, creador y sustentador de la palabra y de todas las cosas hechas. Pero te preguntaría, mi hermano, mi hermana, siempre que te dispones a escuchar la palabra de Dios o que vienes a la iglesia, ¿con cuánta hambre y sed de justicia vienes? ¿Vienes con hambre de la palabra? Desafortunadamente, a veces, mis hermanos, hay quien entra a la iglesia, escucha una enseñanza o pone una enseñanza en el internet y así como terminó la enseñanza, así como sale de la iglesia, no pasó nada. Mis hermanos, ese es un corazón endurecido. La palabra, cuando tú te dispones a ella con un corazón contrito y humillado, la palabra siempre va a producir aquello que dice en Hebreos capítulo 4, va a penetrar hasta lo más profundo y a discernir intenciones, a discernir las cosas más profundas que ni siquiera nosotros somos conscientes de que estamos cometiendo. Por eso, la Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 13, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Y este examen, mis hermanos, es de todos los días. ¿Por qué? Porque ya vimos el peligro que el pecado tiene para con el creyente, que debería estar aquí y empieza a alejarlo poco a poco. Es sutil, no necesita más. Mis hermanos, la verdadera conversión produce un maravilloso cambio en el corazón, altera la mente, el juicio, los afectos, la conducta. Este hombre convertido, tú, yo, ahora, con la mente de Cristo, examina su vida y le resulta penoso el darse cuenta cómo está invirtiendo su vida sin permitirse ser guiado por esta palabra. La palabra, siempre que la escuchas, mis hermanos, con ese corazón contrito, te va a quebrantar, te va a mostrar las cosas que están dentro de tu corazón, pero también trae la medicina. Lo único que el Señor necesita es que nosotros veamos lo que Él está viendo, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos ni sus caminos son nuestros caminos. Créanlo, no vemos las cosas como Él las ve. Y esto que estamos hablando de Hebreos 3 es tan importante que por eso Jesús en el capítulo 19 de Mateo habla del divorcio. La Escritura tiene tantas aristas para ser estudiada y todas apuntando siempre a la verdad. Si por un lado Mateo 19 nos está hablando de una enseñanza del matrimonio versus el divorcio, sí, efectivamente, pero mucho más allá de eso, lo que Jesús nos está diciendo es cómo debe de ser nuestra relación con Él. En Mateo 19, los fariseos le preguntaron a Jesús en Mateo 19:7, si por favor nos lo proyectan. Mateo 19:7. Le dijeron, están hablando los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En este capítulo de Mateo, mis hermanos, encontramos lo siguiente. Esta palabra, carta de divorcio, son dos palabras, biblión, apostación. Esa palabra biblión es de donde viene la palabra Biblia. Es la palabra que encontramos, biblión, en Apocalipsis 5, cuando el Cordero, el único digno de abrir el libro y revelar los 7 sellos de la humanidad, aquello que viene más adelante, ahí utiliza la palabra biblión. ¿Qué significa? Biblión es una palabra que tiene que ver con un documento que es sumamente serio delante de los ojos de Dios. Por eso es que el divorcio delante de los ojos de Dios es una cosa muy seria. Y la otra palabra, apostación, que viene también de apistemi, la primera que vimos, significa
separado, moverse del lugar de donde tienes que estar. Entonces, esa carta de divorcio es un certificado de deserción o de separación. ¿Y de qué estamos hablando? Que es algo muy serio para el Señor. Cristo te salvó a ti, me salvó a mí, y todos somos un cuerpo. Y este cuerpo se llama la iglesia. Y nuestra relación con Jesucristo es como de matrimonio. ¿Qué significa? De compromiso y de fidelidad. Por eso es que el matrimonio delante de los ojos de Dios es algo tan serio y tan sagrado, que es en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Y todo eso para qué? Que en las buenas y en las malas venimos a su palabra. En la salud y en la enfermedad es cuando más la necesitamos, pero recuerda que Goliat te va a estar hablando y te va a decir, eso no tiene ningún significado para ti. ¿Te acuerdas que fue lo primero que platicamos? En la riqueza y en la pobreza. En la riqueza es cuando más olvidamos a Dios. Es en las circunstancias adversas cuando entonces nuestro corazón clama con ese corazón contrito y humillado que lo necesitamos. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, supongamos que por alguna razón tú pierdes algo que es muy valioso, una persona quizá muy querida y que ya no vas a tener la oportunidad de verla. O quizás sí, que pierdes una propiedad muy importante o que tus finanzas en un día se evaporan, ya no las tienes más. O vamos a cosas más superficiales, supongamos que pierdes el celular y que ya nunca jamás lo vas a recuperar. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante una pérdida? Te preguntaría, mis hermanos, ¿qué pasaría si el lugar donde tú tienes tu Biblia, ya sea un dispositivo, tu Biblia escrita, qué pasaría si ya no la pudieras tener? Si todo aquello que has subrayado, si todo ese tiempo que has dedicado, ¿qué pasaría si lo perdieras? ¿Qué reacción te ocasionaría? Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué tanto estás comprometido con la palabra de Dios escrita, en beberla, en recibirla, en que Él sea tu pan, en que Él sea tu bebida diaria? Dice en 2 de Timoteo, aquel gran hombre del cual hemos hablado hoy, el apóstol Pablo, cuando él llegó al final de sus días, y mis hermanos, es mi oración que también lo sea para ti y lo sea para mí. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué? Porque te mantuviste donde el Señor te sembró y no permitiste que los vientos, que las voces te arrastraran hacia el lugar que no ibas a dar fruto. Tú plantas una semilla aquí, con las condiciones de la tierra de aquí, y se va a dar, pero llévatela a otro lugar, diferente de las condiciones en las cuales esa semilla puede dar fruto. No sucederá. Entonces, mis hermanos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Permítete a ti mismo escuchar la palabra de Dios y estarla repitiendo constantemente. Lo que escuchaste el miércoles, lo que escuchaste el domingo, tener tus pequeños devocionales en la mañana y te vas a trabajar y te vas a tu día a día y tenla presente. Y mis hermanos, invariablemente el Señor te va a hablar, te va a revelar el fruto al cual estás llamado, te va a dar todos los dones que necesitas para ello. De hecho, ya los tienes. Lo único que necesitas es pulirlos a través de su santa palabra. No hay otro mecanismo, no hay otro método. Así que oro porque esta palabra te haya sido de bendición. Si deseas y gustas, darle un fuerte aplauso a nuestro Señor, porque para Él es toda la gloria y toda la honra.